déjeme mostrarle en el 9 una vez más. Primera de Pedro 2:9. Dice ahí, en cuanto a la iglesia, dice: mas vosotros sois linaje escogido, amén, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Por eso les decía al principio lo del título de esta tarde, que es el pueblo de Dios. Entonces, dice aquí, para que anunciéis las virtudes. Ese es el trabajo de todos nosotros. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, para que eso pase, tiene que hacerse una realidad el que la persona, no que haya ido a la iglesia y se haya bautizado, sino que la persona haya vuelto a nacer. Voy a decir esto así, porque el hecho lo acabamos de ver en Colosenses. En Colosenses podemos ver que el Padre nos ha sacado de la potestad de las tinieblas hacia la luz y nos ha puesto con el Hijo. Por eso, en el reino del Hijo de Jesucristo. Por eso aquí dice que nosotros ya, una vez puestos, tenemos nosotros que anunciar lo que en realidad Dios ha hecho en nuestras vidas. Ahora, a alguien que le pasó eso fue la misma orden que se le dio al apóstol Pablo. Al apóstol Pablo, no solamente porque él iba a ser el apóstol de los gentiles, iba a mostrar todo lo que Dios le iba a enseñar, sino que esa misma orden que está antes, está puesta hoy también. Miren, pónganle una marca ahí y voy a mostrarles, antes de que se me pase, Hechos 26:18, el libro de los Hechos. Hechos 26:18. Ahí mismo, cuando Pablo está relatando la conversión de él, por eso les digo, así como Pablo se convirtió, el Señor lo transformó en poder y todo, eso le tiene que pasar a toda la gente, que pueda declarar todas las cosas como las estamos viendo. O sea, declarar que aquel nos llamó, nos sacó de las tinieblas hacia su luz admirable. Tenemos que volver a nacer para decir eso, si no lo estamos diciendo de dientes y somos unos hipócritas. No hemos vivido ni sabemos eso. Por eso escuchen bien lo que dice Hechos 26:18. Aquí es lo que le va a decir a él para qué lo apartó y para qué lo sacó. Y hoy mismo lo podemos hacer nosotros para las demás personas, hablando en el Espíritu, obviamente, en el tiempo del Señor. Dice: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, oigan bien, de la potestad de Satanás a Dios. Eso es lo que acabamos de ver. Para que reciban por la fe que es en mí, dice así, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ahí, con esos detalles, cuando la gente vive eso, cuando la gente tiene esa experiencia, puede decir que ha vuelto a nacer. Sí, porque ha sentido, ellos sienten el Espíritu cuando llega a morar en ellos. Yo no sé si usted sintió cuando el Espíritu entró en usted, pero eso se siente. Es Dios tan poderoso que cuando Él viene a uno lo siente. Uno no puede decir, bueno, yo lo acepté. No, es que no es que lo hace, es que si vino a ti o no. Vino el Espíritu, o sea, eso es, o sea, tiene que haber un testimonio ahí, de que el Espíritu entró en tu cuerpo. Como un Dios tan grande viene y se manifiesta en mí. Y yo digo, yo ni sentí. No, yo tengo que decir que yo lo sentí. Fue el que me quebrantó, fue el que me convictó de todo lo que yo era y todo. Yo lo pude sentir, yo pude recibir cuando Él entró. Por eso entendamos que estamos llamados, como dice aquí en Primera de Pedro 2:9, a hacer eso. Hablar de las virtudes, saber cuáles son las virtudes, pues la capacidad de producir un efecto determinado. Cuando una persona ya tiene las virtudes que Dios hace en él, ya sabemos de lo que se trata. Esa es la virtud, o sea, todo lo que Dios hace en ti son los detalles de que has vuelto a nacer, de que eres un hijo de Dios, de que perteneces al pueblo de Dios. ¿Por qué? Por lo que hace en ti. Por eso dice que hables de qué, de las virtudes de aquel. Las virtudes son todo lo que Él nos hace, nos ve, nos bendice, nos protege, hace y nos sorprende con bendiciones cada día.
Esas son las virtudes de Él, pero hechas manifiestas en nuestras vidas. Eso es lo que quería decirles. Dice en el 10, y vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora habéis sido pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Dice ahora sí en el 11, amados, yo ruego como a extranjeros y a peregrinos. Eso es lo que estaba hablando ya, nada más que me adelanté un poco. Pero dice ahí todo eso que veíamos acerca de las buenas obras. Ahora, voy a decir esto en cuanto a las buenas obras. Alguien puede decir, bueno, ¿son las mismas las buenas obras que las que hace un católico que las que hace un cristiano de Dios? Usted piensa en eso. Usted puede decir, bueno, el cristiano hace buenas obras y el católico también. Esos hacen buenas obras, les ayudan también a los pobres, les dan de comer a los viejitos, hacen fiestas y sí cobran y todo, pero hacen buenas obras. Y mucha gente dice, son igual. Yo le voy a mostrar hoy que no son igual. No es nada que ver, ¿sí? No es nada que ver porque en primer lugar allá no está el Espíritu, allá no está Dios con ellos. Eso es bíblico también. Son las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Esas son las buenas obras de las que vamos a hablar ahorita. Miren, ahorita volvemos aquí. Ahorita volvemos a Primera de Pedro, pero vaya conmigo a Efesios 2:10 para enseñarle eso. Efesios 2:10 nos muestra claramente lo que son las obras, para que de una vez usted sepa de qué se trata estas obras. Primeramente, todo lo que está relacionado con nuestra salvación es por la gracia de Dios. Pero dice en el 10, dice, porque somos hechura suya. Oigan bien, dice, creados en Cristo Jesús. Oigan bien cómo se va procesando esto. Primero somos hechura de Dios y luego creados en Cristo Jesús. Acuérdense que hemos sido sacados de la potestad de las tinieblas. Ha habido un proceso pues para estar trabajando con Jesucristo. Por eso dice, creados en Cristo Jesús. Luego dice, para buenas obras. Y luego dice, las cuales Dios preparó de antemano. Ahí está. Ya vimos ahora sí que no son las mismas. Son obras que Dios prepara de antemano para que andemos en ellas. ¿Y cómo andamos en ellas? Porque Jesucristo nos muestra, nos enseña y nos guía. Por eso ya vemos que las buenas obras de las que hablan los católicos o cualquier otra persona que no está en Cristo Jesús no se compara ni se puede ver con lo que estamos hablando hoy en día. Ahora ya entiende usted de qué se trata o de qué viene hablando Pedro en cuanto a la visitación. Ahí venga conmigo a 1 de Pedro 2:12, donde dice que tengamos cuidado en la manera de ser, ¿no? Sino que ellos, en lo que ellos murmuran de nosotros, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Ahora, esas buenas obras entiendan que son solamente las que Dios prepara para que nos movamos en ellas. Si no de otra manera, pues son favores que hacemos a la gente, ¿sí? Y no podemos nosotros gloriarnos de algo que Dios ni siquiera nos dijo, nos mandó. Y nada de malo en ayudar a los demás, pero hay tremendas obras que Él hace para que nosotros andemos en ellas. Y esas obras se transforman en tremendas, pues, buenas obras, ¿no? Ahora hay que seguir leyendo aquí, ya casi vamos hacia el final. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Oigan bien algo de lo que estamos viendo hoy. Muchas iglesias tienen este problema ahorita. Los pastores, los líderes, dicen, es que es necesario hacer la voluntad de Dios antes que los hombres, dicen ellos. Y no le vamos a dar a lo que es de Dios, al César, y ahí están todos enredados. Pero hay que ver qué es lo que manda Dios, qué es lo que dice la Escritura. Por causa del Señor, escuchen bien, primeramente por causa del Señor, no dice por causa del gobernador, no dice por causa de la policía, por causa de las leyes, no dice por causa del Señor, como número uno. ¿Qué hay que hacer por causa del Señor? Bueno, aquí dice someteos a toda institución humana, ¿sí? Por eso entendamos y veamos, pueblo de Dios, cómo nos estamos moviendo. Oigan lo que está diciendo Pedro, Dice, ya sea al rey como al superior. Dice, y a los gobernadores, dice, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien.
Por eso es que mucha gente se confunde y dice, ¿qué hacemos? Nos quieren cerrar las iglesias y no nos dejan reunirnos. Bueno, aquí la Biblia dice que yo, por causa de este Dios al que yo amo, los obedezca a ellos. Lo demás, Dios se va a encargar de eso. Si yo duro 2 años, 3 años sin congregarme, yo le voy a decir, Señor, ahí decía que yo los obedeciera a ellos por tu causa. Yo le puedo decir eso al Señor. Pero si yo lo desobedezco, lo mismo le voy a decir, Señor, te desobedecí. Me ganó más el cariño de los hermanos que tu palabra. Me ganó más la necesidad de irme a sentar a comer con ellos que tu palabra. Me ganó más el deseo de ir el domingo bien aburrido a la iglesia que tu palabra. No, tenemos que ver qué está escrito aquí. Hay muchos lados donde podemos ver estos ejemplos. Por eso dice el detalle de los gobernadores, de los malhechores y de los que hacen bien. Y luego en el 15, si todavía no creen, dice, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Sí? Dice que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Ahora, ¿cuáles son esos hombres? Los insensatos son los necios y los que andan sin sentido. Por eso tienes que tener cuidado con tu líder. Si es un hombre terco, aferrado, es un insensato, aunque sea tu líder. Porque si él no se somete a las autoridades, si él no obedece a la palabra, aquí está la descripción de él. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Ahí podemos ver quién es el pueblo de Dios otra vez. ¿Los que hacen qué? Los que son siervos de Dios. Porque mucha gente dice, no, ya no podemos hacer esto, ya no podemos. Pero es que no se trata de lo que tú puedes o no puedes. Se trata de hacerle caso a la Escritura. Porque Dios conoce mucho mejor los tiempos. Dios sabe todo lo que va a pasar con las enfermedades, con los presidentes, con los países, con las pandemias, con los muertos, con las vacunas, con el dinero. Él sabe todo. No trates de entorpecer la vida tú y el camino de Dios haciendo cosas que no debes. Aquí está. Por eso dice el 17, honra a todos. Oigan esa palabra. Honra a todos. Ama a los hermanos, pero lo más interesante aquí es, teme a Dios, dice la palabra. ¿Cómo Dios te va a mandar a que te sometas a las instituciones y después no le temas a Dios? ¿Cómo Dios te va a decir desobedécelos? ¿Cómo Dios se va a contradecir en lo que escribe? Eso no puede pasar. Por eso dice por causa del Señor, no dice por causa de la pandemia. No dice por causa del dinero que no ha recibido, por causa de los trabajos que se perdieron. No, por causa del Señor. Eso es lo que importa. El Señor es lo más importante aquí. No lo que piensan, no lo que dicen. Sí, hay que entender. Dice, honra a todos, amad a los hermanos, teme a Dios, honra al rey. Al desobedecer, como dice aquí, al desobedecer todo esto, ustedes creen que están honrando al rey, que están temiendo a Dios, están deshaciendo su propia voluntad, estos hermanos, si se puede decir. Porque aquí está muy claro la forma de vivir y de ser como cristianos en estos tiempos. ¿Cómo? Honrando a todos. No que el gobernador va a cerrar, que cierre. No que allá que... No, yo no estoy preocupado por los demás, tanto de lo que hacen grupos allá, grupos acá. Yo me aferro a lo que está escrito. Mucha gente va a quedar corta en esto porque no creen ni en lo que yo creo. Entonces no los puedo poner en la misma balanza. Yo creo en esto, ellos no creen. ¿Por qué voy a hacer yo justicia con ellos? Si ellos no creen lo que yo creo. Para muchos es injusticia, pero yo creo en lo que Dios me dice. Es donde nosotros nos movemos como hijos de Dios, en un Dios que lo sabe y lo puede todo. Por eso dice teme a Dios. Y hay muchos lugares que podemos nosotros hablar del temor a Dios. ¿El temor a Dios qué es? Es el principio de la sabiduría, el temor a Dios. Pero ¿qué dice aquí? Proverbio 24:21. Busquen ese conmigo. Proverbio 24:21 rápidamente dice, teme a Jehová, hijo mío, y al rey. Ahí ya están dos, ¿no? Ya no nomás es a Dios, sino es al rey. Porque el rey tiene autoridad que Dios le dio.
¿Ustedes creen que el gobernador de California no tiene autoridad para hacer cosas? ¿Ustedes creen que la policía de aquí no tiene autoridad para hacer cosas? Ellos son los líderes, ellos son los que Dios puso. Ellos son los que están ahorita, a mucha gente le guste o no le guste, son los que tienen autoridad. Teme a Jehová, siempre dice primero, y por causa del Señor. Aquí dice, teme a Jehová, hijo mío, y al rey. ¿Sí? Ahora, ¿qué dice? Él da un consejo bien pequeño, pero bien tremendo ahí. No te entremetas, escucha bien, con los veleidosos. Ahora, ¿qué es un veleidoso? Es una persona que es inestable, que es inconstante y es un caprichoso. Es alguien terco otra vez. Alguien cabezón, macetón, que se aferra a cosas que no tienen ningún propósito. Por eso Dios nos dice, no te entremetas con ellos. Y hay gente que dice, ahí va la iglesia, de quién sabe quién. Ahí van ellos también. Oramos por el pastor fulano, que todos deberían ser como él. Dicen, ¿cómo? ¿De desobedientes? No. Aquí está ustedes están viendo lo que yo les estoy diciendo en la escritura. No te entremetas con los veleidosos, que son, en otras palabras lo podemos traducir, inestables, inconstantes, son personas caprichosas, que se aferran a sus propios deseos, lo diría yo, porque no se someten a este Dios tan tremendo, que es el cual nosotros nos debemos todo el tiempo y todos los días. Vamos a ver otro problema igual, para que quede más claro esto, en Mateo 22:15. Mateo 22:15, ¿cómo malinterpretan este pasaje? Oigan, la cuestión del tributo. ¿Sí? Todos se acuerdan de eso, ¿no? Eso sale hasta en películas que sacan ahí de la vida del Señor y todos ahí conocen eso. ¿Pero lo entienden? No creo. Mucha gente no entiende. ¿Qué pasó ahí en Mateo 22:15? Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Oigan bien, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, maestro, oigan bien cómo la gente habla, escuchen bien, maestro, sabemos que eres amante de la verdad. ¿Esa era una mentira? No, Jesús era la verdad. Por eso ellos reconocen, pero el reconocer esas cosas no hace a nadie sabio. Maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Oigan lo que le van a decir, y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Puras cosas que él enseñaba. Oigan bien cómo es la gente, Le preguntan en el 17, dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Eso es lo que se está viendo hoy. Igual le están haciendo a algunos cristianos y los están haciendo caer en pecado. Dice, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Oigan bien, mostrarme la moneda del tributo, y ellos le prestaron un denario, que viene siendo una moneda. Entonces les dijo, preguntándoles, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? ¿Sí? ¿Eso está claro o no? Le dijeron, de César. Y les dijo, dar pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Ahora, oyendo esto se maravillaron, y dejándolo se fueron. Hay mucha gente que lee esto y no entiende nada, pero ahí está dando a entender que siempre va a haber un gobierno, siempre va a haber un movimiento secular, y siempre va a estar Dios a cargo de él. Y Él no nos va a poner como rebeldes al gobierno, porque en cuestión de segundos nos acaban y nos destruyen. Por eso es necesario obedecerlos. Por eso es necesario someterse. No solamente por conciencia, dice ahí, sino porque han sido puestos por Dios. Y Dios no nos va a meter en un problema y luego en otro, y luego en otro, y nunca sacarnos ni servir para nada. Tenemos nosotros que seguirlo a Él para poder tener efecto en nuestra vida cristiana y ser usados por Él. Por eso les pone muy en claro de quién era la moneda, de quién estaba. Lo que es de ellos háganlo, y lo que es de nosotros también háganlo. Quiere decir que las dos cosas ahora sí que van a estar juntas, ¿sí? Porque nosotros no podemos vivir como unos ermitaños ahí en el cerro,
y vivir una vida cristiana apartados de toda la civilización como si fuéramos pajaritos salvajes. Tenemos que vivir en la tierra aquí donde hay reyes, donde hay gobernantes, donde hay policías, donde hay todo. Pero de todos ellos Dios está a cargo. Entiendan, por favor. Eso es de lo que se trata esto también. Por eso podemos ver quién tiene un problema con todas las cosas de Dios y quién se quiere aferrar con las cosas que tampoco son de Dios. ¿Sí? Miren, volvamos ahora sí a Primera de Pedro 2.16 o 2.17 más bien. Dice honrar a todos, ¿no? Amar a los hermanos, temer a Dios, honrar al rey. Quiere decir que en todos lados está lo mismo. Honrarlos a ellos como gobernantes y tenerle temor a Dios, porque todas las cosas están presentes todavía, tanto como Dios como gobiernos, policías, todo eso está presente y nadie puede estar excepto o apartado de que no le pase algo con la policía o con los gobernantes, incluyéndonos nosotros. Aleluya. Dice, criados, estar sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente en los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Dice, porque estos merecen aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Esa es la gran diferencia, ¿no?, de una cosa y la otra. Pero sigue diciendo en el 21, para mucha gente que encuentra problemas en todo lo que es de Dios y no le gusta, pero no le gusta batallar en nada, está esto que vamos a leer. Dice el Señor, pues para esto fuisteis llamado. Oigan, porque también Cristo padeció por nosotros. Las mismas cosas que le pasan a Él, obviamente no en la cruz, pero vamos a ser despreciados por causa, vamos a ser vituperados también por causa del nombre. Aquí está bien claro que para esto nosotros también fuimos llamados. Ahora, podemos nosotros entender con esta parte que las manifestaciones, ¿cuántos han oído de huestes y potestades? Alguien dice, bueno, pero ¿dónde están? Oh, las huestes y las potestades, o no tenemos lucha contra carne ni sangre, dicen los es cierto, pero entienda esto, que las manifestaciones de huestes y potestades en la gente son nuestra persecución y padecimientos y nos estorban para hacer un bien. Eso es lo que pasa. Alguien dice, bueno, yo no veo las potestades ni las huestes, pero están dentro de los humanos, están dentro de las personas. Por eso Pablo decía que muchos le estorbaban, ¿sí?, para hacer el bien. Eran personas, no eran árboles, no eran piedras, no eran animales, eran personas que dentro de ellos estaban las huestes y las potestades. Por eso, oigan lo que les voy a mostrar aquí. En 2 de Timoteo 3:8, ahorita volvemos aquí. Segunda de Timoteo 3:8, oigan lo que dice, vamos a ver lo que dice ahí. Les digo, son personas que son usadas o se dejan mover por huestes y por potestades. Por eso está el ejemplo aquí que dice el apóstol Pablo. Dice, de la manera que Janes y Jambres. ¿Quién era Janes y Jambres? Eran un par de brujos, ¿sí? Eran personas. Ok, entonces aquí también hay muchas personas que son usadas y nos estorban en el ministerio, en el evangelio. Dice, resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Oigan, de eso se trata siempre con ellos, de resistir la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, o sea que están condenados de antemano a tratar de entender y de recibir de qué se trata todo esto. Esa es la palabra, reprobos. Están condenados, están cancelados, ya aunque no, ya estuvo. No, ellos no pueden entender lo que yo y usted amamos y queremos tanto en cuanto a la fe. Ahora dice, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también la fue la de aquellos. Y luego que sigue diciendo, pero tú has seguido mi doctrina, dice Pablo, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia.
le dice enseguida, gloria al Señor, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor, dice Pablo. Pero acuérdense que nosotros también fuimos llamados a estas cosas. Pero aquí hay un detalle en el 12, dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿sí? Solamente ahí, padecerán persecución. Por eso les digo, ¿qué tipo de persecución es la que tenemos nosotros? No es como la que tenían ellos todavía, que venían y te colgaban y te mataban por lo que creías, aunque en algunos países sí pasa, pero nosotros, puestes y potestades, mucha gente que nos estorba, sí, como el diablo para no hacer las obras, el Señor lo reprenda. Pero aquí dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ahí está muy claro. Por eso les digo, hay que ver, regresen conmigo a 1 Pedro, ya para ir cerrando aquí, hay que ver entonces cuáles son las características del verdadero pueblo de Dios, ¿sí? Hay muchas maneras de desenmascarar a todas las personas mediante la Escritura y lo que Dios revela. Entonces hoy vimos algo que nos hace pensar y nos hace darnos cuenta quiénes, cómo y de qué manera los podemos nosotros ver a ellos, ¿sí? Por lo que ellos están diciendo, porque no porque la mucha gente se amontone, oigan bien, quiere decir que es verdad, no porque en las cosas del Señor no existe la democracia, ¿sí? En las cosas del Señor no anda la gente votando por Jesús, no anda la gente votando por el Evangelio ahí a ver si es bueno o malo, ahí no existe la democracia. El Señor Jesucristo es el que rige y va a estar hasta que se arregle todo. Él es el único, no hay nadie más. Por eso entiendan que todo esto es siempre de la mano de Dios. Si no se trata de hombres, no se trata de grupos con doctrinas, sino se trata siempre de vivir en esta obediencia que es en Dios, en el Padre y en su Hijo Jesucristo, entiendan. Por eso, escuchen, ya vamos a cerrar aquí. Estamos en 1 de Pedro 2:21. Voy a repetir eso. Dice, pues para esto fuisteis llamados, Adán. Dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Oigan, algo que todos hemos ignorado. Todos queremos seguir a los hombres. Ay, qué pastor tan bueno, qué hombre de Dios, les hacen estatuas, los ponen aquí, los ponen allá. Pero aquí el ejemplo es el del Señor y se acabó. ¿Sí? Y nos ha dejado un ejemplo, ¿para qué? Para que sigamos sus pisadas. Nadie que predique habla de los hombres tanto, sino que hablamos del Señor Jesucristo. Todas las predicaciones, todas las enseñanzas caen en el mismo Dios y en su mismo Hijo que es Jesús, en nadie más. ¿Sí? Todos los hombres que fueron usados por Dios, sin Dios no hubieran servido para nada, entiendan. ¿Sí? Aunque haya aquí libros con nombres de ellos, sabemos que toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Sí? Pero ¿qué sigue diciendo? Dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Oigan bien, qué tremendo es ese ejemplo, ¿no? Para seguirlo. Para nosotros dejar toda esa basura que muchas veces nos hace fallarle a Dios. El mentir, el hablar, el desear, el querer, el reír, de cosas que no tenemos que hacer. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Por eso mucha gente que es de Dios no tiene esa lengua tan suelta cuando tiene un encuentro con otra persona. ¿Saben por qué? Porque nosotros estamos llamados a ser como Cristo. Ya no somos aquellos alegativos, ya no somos aquellos que nos enfurecemos, ya no somos aquellos que queremos golpear, ya no somos aquellos que queremos agarrar ventaja, venganza propia, ya no somos eso. Por eso escuchen bien el carácter del pueblo de Dios. ¿Sí? Y luego dice el 14, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Oiga nomás, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Aquí es donde nosotros tenemos que entender que solamente por la voluntad de Dios nos movemos. ¿Sí? No se confunda con que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres y evademos las órdenes del gobierno.
Aquí dice que nosotros vivamos a la justicia. ¿Cuál justicia? Primero la de Dios y luego la de los hombres. Eso lo podemos decir, ¿sí? Dice, y por cuya herida fuiste sanados. Dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Entonces, entendamos que todo esto lo hace Dios con el mismo fin con el que lo hizo con Jesús, y lo va a seguir haciendo con todos aquellos que le creen y que no se rebelan a las autoridades, sino que siempre le temen a Dios y honran al rey, honran al gobierno, honran a todos aquellos por los cuales Dios puso orden en la tierra, así como lo leíamos acerca del dinero, acerca de darle lo que debe darle a cada quien, ¿no? Todo está separado, todo está unido y todo va en orden bajo el poder de Dios. Amén. Que Dios los bendiga.